Hola a todos los asistentes a esta primera Martes Class del año. Decíamos, el año pasado cumplimos nuestras expectativas. Pudimos compartir con todos ustedes 12 Martes Class y este año pues la idea es la misma, por lo menos o al mínimo una Martes Class, una CPE, una hora de formación para cumplir con nuestro objetivo de difundir buenas prácticas en la lucha contra la corrupción y el fraude. Y vamos a empezar con un plato fuerte. Tenemos hoy con nosotros a Emilio Ibáñez Martínez, que es una persona con bastante experiencia en todas estas lides de la parte de cumplimiento, auditoría, transformación. Él empezó como consultor y los últimos 20 años ha estado como responsable en distintas funciones y la última de cumplimiento en la parte en el grupo Nissan. Y actualmente pues también se desempeña como consultor experto en todas las materias de ética, cumplimiento, innovación, que él mismo también ahora a lo largo de su exposición o al final mejor, ya dará sus datos también de contacto por si alguien quiere contactar con él y estar pues seguir profundizando en estas materias que como saben ustedes pues ahora mismo tenemos esta masterclass que serán como unos 40 minutos de información y de formación y luego tendremos la posibilidad de abrir el diálogo con las personas, las pueden realizar durante la exposición de Emilio las cuestiones abajo en la plataforma Zoom en preguntas y respuestas y al final de su exposición pues le haremos las preguntas a Emilio, se las haré yo y podremos iniciar un diálogo que también son muy enriquecedores. Así es que cuando quieras, Emilio, la plataforma es tuya y estamos todos muy atentos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la asociación por darme la oportunidad de poder hablar de un tema en concreto, este que a mí me apasiona. Los riesgos de terceros, en concreto en esta sesión la vamos a enfocar a la cadena de suministro, ¿no? Que quizás es un poco lo que tiene un poquito más de urgencia, pero yo creo que parte de los comentarios que os voy a hacer se pueden extender a cualquier otro nivel de terceros con los que a través de vuestras empresas os relacionéis, se han convertido en uno de los retos más críticos para las organizaciones tanto globales como para las que son más a nivel local o nacional, ¿no? Cuando surge una alerta, ya sea de soborno, un abuso laboral o una mala práctica medioambiental, la empresa se ve obligada a reaccionar bajo la intensa presión mediática, regulatoria y comercial, ¿vale? En esta sesión vamos a intentar analizar cómo abordar esos momentos críticos, ¿no? Desde lo que sería una detección temprana, a través de qué señales, cuáles son los red flags a partir de los cuales puedo intuir de que algo está sucediendo que no es lo correcto, su evaluación, es decir, al final ya no solo vale ese red flag, hay que tener un sistema para poder evaluar y ver realmente lo crítico que es el suceso que está sucediendo en esa cadena de suministro y por tanto poder evaluar de una forma objetiva las diferentes alternativas estratégicas que tiene la empresa, que puede ir desde rescindir el contrato, un plan de remediación o poner una serie de controles reforzados. También intentaremos profundizar en qué criterios objetivos se deben de guiar para esta respuesta efectiva, cómo comunicarse con los diferentes stakeholders de alguna forma y qué buenas prácticas deberían de estar ya implantadas para poder evitar el tomar decisiones improvisadas, ¿no? Es un tema, digamos, muy amplio que yo espero poder en la sesión de hoy pues dar un poco mi punto de vista en base a la experiencia que yo he tenido en primera línea, como ha dicho Juan, en Nissan, como responsable regional de Compliance. Quizás deje algunas preguntas, algunas cuestiones o alguna duda, algunas las podremos resolver durante la sesión y otras quizás no tengamos tiempo y por eso, como comentaba Juan, en el material se os facilitará, que está en la presentación, pues os voy a dejar mi dato de contacto y sentiros libres de contactar. Pues ya lo dicho, espero que sea un tema interesante y no solo interesante, sino que yo os pueda dar un poco una pequeña luz
de cómo encararlo. He hecho una agenda, pero en el fondo, porque he querido, digamos, un poco organizar los temas, pero ya veréis como que los conceptos se van a ir entrelazando entre uno de los apartados y el siguiente. Primero quiero explicar o dar un poco de luz de cuál es el contexto actual en el que nos encontramos las empresas, qué es lo que está sucediendo, que nos está requiriendo el actuar de una forma diferente a como lo hacíamos hace tiempo. Cómo está el nivel de cultura de riesgo total, el que yo llamo el operacional, junto con el reputacional y legal. A partir de ahí también ya quiero centrarme en concreto cuáles son, creo, los dominios de riesgo que habría que tener en consideración y, por tanto, que son los que vamos a utilizar a lo largo de la presentación y en un par de casos prácticos simulados que os voy también a intentar introducir durante la presentación. También quiero dedicar un momentito a cuál es la situación actual de los departamentos de compliance dentro de la organización, cómo se ven y, por tanto, ahora que muchas de vosotras decidiréis dar un paso más en lo que es la gestión de riesgos, pues cuáles pueden ser los roadblocks que podáis tener para intentar generar este cambio, ¿no? Y a partir de ahí ya sí, el punto 5 que pongo aquí de cómo gestionar, por tanto, la cadena de suministro, los riesgos, dedicándome un poco a un riesgo que a veces los departamentos, sobre todo de negocio, no lo terminan de percibir, que es el riesgo reputacional. Y también daros una guideline en el punto 7 de cómo diseñar un programa de cumplimiento enfocado en la cadena de suministro. Y acabaré con una serie de conclusiones, una especie de wrap-up de todo lo que he estado comentando. Lo dicho, son puntos para intentar organizar lo que os quiero comentar, pero veréis cómo se van entrelazando los unos con lo otros, ¿no? Empezando por el contexto. El contexto actual en que las empresas nos encontramos, o en los últimos pocos años, ha cambiado, porque ha cambiado de una forma estructural. Ya no es una coyuntura temporal de un evento del COVID, de una guerra en concreto. Está cambiando el contexto de forma estructural y eso está impactando a los riesgos de la cadena de suministro. A ver, he querido aquí un poco resumir en tres ítems. En tres ítems, de alguna forma, tres grandes efectos o headwinds que están ocurriendo. Primero, el efecto de la globalización extrema, ¿no? Antes, como que teníamos los proveedores más cercanos, podíamos hablar un lenguaje más parecido, más común y demás, pero cada vez se nos están alejando más, ya no solo físicamente, sino culturalmente, ¿no? Estamos intentando elegir la mejor opción para nuestra empresa y ya sí, el aspecto logístico es importante, pero quiero encontrar el mejor que me pueda entregar un determinado producto, componente o un servicio, esté donde esté. El segundo elemento es la externalización. Se está convirtiendo absolutamente crítica, ¿no? La presión que estamos teniendo las empresas nos está haciendo que nos centremos en lo que son nuestros procesos de negocio core, nuestro core business, y que por tanto subcontratemos y externalicemos aquellos que parezca que no sea tan importante. Pero eso hace, por tanto, que en un proceso que antes nosotros éramos más propietario, a partir de un momento se está externalizando y, por tanto, el impacto de esa cadena de suministro puede tener más directamente efecto en nuestras operaciones. Y lo último que ya doy a llamar aquí las dependencias invisibles. No lo vemos todo. Antes teníamos de alguna forma todo más bajo control, teníamos esa visita cara a cara. Ahora todo se hace de una forma mucho más remota y demás, con lo cual hay cosas y riesgos y dependencias invisibles, ¿no? Así, en resumidas cuentas, un poco hoy los riesgos de la cadena de suministro importan más que nunca debido a estos factores que estoy comentando y la combinación de factores hace que se refuercen entre sí. También un poco para dar idea de cuál es ese nuevo paradigma en concreto que está afectando, ¿no? Las cadenas de suministro se están convirtiendo hoy en el principal punto de fragilidad desde el punto de vista operativo. Lo dicho, la externalización, la subcontratación ha influido mucho, ¿no? Y claro, todo aquello que antes queríamos hacer just in time, ¿no? De alguna forma, pues ahora de alguna forma tenemos un elemento externo que tenemos que tener en consideración. También hay tendencias, depende de los sectores, a concentrar
proveedores bajo mismo nivel de organizaciones o multinacionales, ¿no? Antes de alguna forma, y ahora se están convirtiendo en grupos tremendamente fuertes y potentes, ¿no? Donde la relación antes era más desequilibrada entre nosotros, su cliente y ellos proveedores, pero ahora algunos de ellos pueden tener incluso igual de peso que nosotros, con lo cual no necesariamente nos van a dar, si hay un momento de crisis, no nos van a dar necesariamente el producto que necesitamos en el tiempo que necesitamos a nosotros, porque hay una escasez del mismo y lo quieren repartir entre los diferentes clientes, ¿no? Hemos tenido el ejemplo del COVID, ¿no? Y la crisis de los semiconductores. Al final había una serie de empresas de materias primeras que eran las que transformaban y las que conseguían fabricar esas obleas a un 99% de pureza de silicio, que se la pasaban a otros proveedores de otro nivel y ahí se generó un cuello de botella, con lo cual no había microchip para todos, ni por mucho que quisiéramos presionar, llámese Nissan, llámese una empresa farmacéutica, llámese una empresa digital y demás, ¿no? Y entonces, de alguna forma, pues eso ha hecho que exista una fragilidad y que los eventos internacionales y nacionales que están sucediendo puedan afectar claramente lo que sería en nuestro suministro y, por tanto, en que nuestra empresa pueda operar. Y hay un segundo factor, creo que también interesante a mencionar, que es que el tiempo se ha convertido en el activo más escaso. Cuando el riesgo se detecta de una manera tardía, se deciden bajo presión, con información incompleta y con opciones más bien a la defensiva, ¿no? Y en cambio, cuando se detecta pronto, se gana margen de maniobra, se puede investigar sin que haya ese ruido y se puede decidir de una forma más estratégica. En resumen, es un nuevo contexto, una nueva realidad, ya no valen las soluciones que teníamos antes y tenemos que adaptarnos. Aquí, el anterior slide me he querido principalmente relacionar al riesgo operacional, ¿no? Al de suministro y demás. Pero es que tenemos que ahora tener una visión mayor y tenemos que tener ahora una visión de riesgo total, incluyendo otros elementos que anteriormente no teníamos controlado. Hay una frase que creo que resume muy bien, es que las cadenas de suministro ahora ya compiten entre ellas. Ya no compiten solo empresa con empresa, sino las cadenas de suministro. Aquellos que tengan cadenas de suministro más estables y más reductas, pues tendrán un menor índice de riesgo. Lo que estamos viendo es que la escala operacional, los sucesos operacionales pueden, de relación con ese proveedor de la cadena de suministro, pueden escalar rápidamente y al final convertirse en un riesgo reputacional e incluso legal. Ante un fallo operativo, antes era un problema del proveedor, era su responsabilidad, pero en cambio, cuando ya se trata de un riesgo más relacionado con un tema reputacional y legal, ya no podemos decir de que sea un problema únicamente del proveedor. El proveedor, cuando tiene estas presiones, toma atajos, con lo cual se salta algunas normas políticas, incluso puede saltarse algunas leyes existentes en sus países, y eso puede generar, por ejemplo, riesgos de sobornos, de abusos laborales o de incumplimientos. Y al final la empresa cliente, aquella que antes decía, oye, eso es responsabilidad del proveedor, lo tiene que resolver él, si no rescindo el contrato, la empresa cliente acaba siendo el foco mediático y regulatorio. Entonces, para mí, uno de los elementos que nos tiene que hacer pensar de que el riesgo operacional no es el único, sino hay que ir más a un esquema de riesgo total. También decir de que desde el punto de vista legal, depende de la normativa, depende de los países, se está desplazando hacia el cliente, con lo cual podemos tener una responsabilidad legal de lo que esté haciendo nuestro proveedor. Os estáis conectando de diferentes países y situaciones. En Europa ya sabéis que la parte regulatoria cada vez es más fuerte. Nosotros ahora aquí en Europa, en la parte de Comunidad Europea, tenemos principalmente una directiva que se quiere poner en marcha pronto, que se llama la CSDDD, que lo que quiere hacer es obligarnos a las empresas a que tengamos esa responsabilidad en tener unos sistemas de control en la cadena de suministro. También en UK, no Comunidad Europea, también existe lo mismo. Y en Estados Unidos, como muchos de vosotros seguramente trabajaréis con proveedores que se encuentran allá, está la FCPA, que de alguna forma lo que te dice es tienes que ir más allá de lo que son tus fronteras y poner tu vigilancia mucho, mucho más allá. Con lo cual, eso, si no cumplimos esas leyes,
pues podemos ser penalizados por las autoridades locales. Ya no basta con no saber, sino que hay que demostrar que se ha intentado saber por lo menos, ¿no? Lo que esperan estas regulaciones es que tú tengas un sistema de control, que lo puedas detectar y que puedas reaccionar. Quizás la reacción que tengas no es la perfecta, pero con esos mínimos la responsabilidad legal se minimizará y demás. Y vuelvo un poquito a lo que comentaba antes de que las cadenas de suministro compiten entre ellas, ¿no? No se compiten solo entre productos o precios, sino se compiten entre ecosistemas. Y eso hace de alguna forma que tengamos que extender nuestra frontera de la gestión de riesgo mucho más allá de donde nos encontramos hoy en día, ¿no? Y aquí por eso un poco el título de pasar del riesgo operacional a una visión de riesgo total. En la siguiente slide intento decir, bueno, ¿vale? ¿Cuáles son ese tipo de riesgos reputacionales y legales? ¿De qué estás hablando, Emilio? Un poco, dame ejemplos a qué te quieres referir. He querido poner aquí 6 grandes categorías y dentro de ellas ejemplos del tipo de riesgos que deberíamos de empezar a controlar de nuestra cadena de suministro. La primera categoría es el riesgo regulatorio, es decir, el asegurarnos de que la entidad con la que tenemos relación o con la que vamos a tener relación cumple las leyes y las normas, por lo menos las del país en el que se encuentra, en el sector que se encuentra. Especialmente hay unas leyes importantes, más importantes en unos sectores que otros, es las leyes antimonopolio, ¿no? Que no se pongan de acuerdo los unos con los otros para poder manipular o poder ajustar lo que serían los precios. Y también el elemento de propiedad intelectual, ¿no? Que de alguna forma sean responsables con la información que se les está pasando del negocio de su cliente. Este es el primer grupo. Sería más un regulatorio, más desde el punto de vista un poco legal, ¿vale? La segunda categoría que he querido poner aquí, he agrupado bajo crimen financiero, pues 3 grandes, digamos, subtitulares, ¿no? Como es el robo, el fraude y el lavado de dinero, ¿no? Sobre todo, depende de qué sectores, es algo que está totalmente impuesto, que hay que tener ese control, como el sector bancario a lo que es el lavado de dinero, pero en cualquier caso, el que yo, una empresa del sector farmacéutico, tenga relación con un proveedor que haya sido sospechoso o que haya sido condenado por lavado de dinero, es algo que de alguna forma me va a impactar altamente y demás. La tercera categoría son los riesgos más bajo el paradigma social y laboral, tanto la vulneración de derechos humanos, donde depende del país, ya hay regulaciones en concreto, dedicadas a esto, más también relacionadas con lo que es el ámbito laboral y lo que es la parte de la seguridad y la salud laboral, de que determinados sectores ya somos muy sensibles, pero nos hacen que extendamos nuestra red de responsabilidad más allá de nuestra empresa, sino a nuestros proveedores principales de la cadena de suministro. En la derecha, pues pongo arriba el gran conocido, que es la corrupción, que tanto agrupa como soborno, tráfico de influencias y conflictos de intereses. El siguiente, bajo el grupo de sostenibilidad, tenemos todo lo relacionado a los delitos medioambientales, a los impactos climáticos, el cómo los gestiono y de alguna forma también lo que me piden los mercados relacionado con la sostenibilidad. Como sabéis, digamos, hay muchos de vosotros y dependiendo del continente que encontréis, lo que son las directivas relacionadas con el ESG, que se refiere a todo lo social, sostenible y el gobierno corporativo, ética empresarial, cada vez están teniendo más peso. Y después he querido poner un capítulo de otros, ¿no? Que parecen algunos elementos que bueno, esos son más responsabilidad de nuestro departamento de sistemas de información y demás, pero el poder tener relación con empresas que han tenido una ruptura o han tenido una falla en lo que es la privacidad de datos, aunque tú tengas con ellos un contrato súper claro, súper estable, ellos también han firmado unos protocolos muy concretos y demás, pero el hecho de que haya habido un evento negativo
en uno de los proveedores de la cadena relacionado con privacidad de datos, es algo que también lo tenemos que poder detectar. Y por eso yo lo he querido incluir dentro de este grupo de dominios de riesgo, ¿no? E incluso la ciberseguridad, ¿no? Una brecha ya más de que se hayan metido en los sistemas de nuestro proveedor, aunque nuestros temas hayan estado, digamos, protegidos, es un riesgo que hemos de vigilar y depende de cómo de tomar decisiones en cuanto a ello. Pues estos son, digamos, ejemplos de tipos de alertas, de brechas que podemos tener en la cadena de suministro y que van más allá de lo que serían los riesgos operativos, que son los que habitualmente tenemos, o más operacionales, que son los que tenemos bajo control. Al final, lo que estamos viendo es que ya no es su riesgo, sino es tu riesgo, ¿vale? Y le he puesto este titular del espejo incómodo. Al final nos entendemos que lo que suceda ya nos puede afectar directamente a nosotros. Porque podemos tener, como he comentado, depende del país en el que os encontréis, una responsabilidad legal, porque no hemos tenido los sistemas de control que eran necesarios. Esa reputación que va a afectarle a ellos nos puede afectar a nosotros. Luego dedicaré una slide en concreto al aspecto reputacional y ya sobran lo que son excusas regulatorias. Ya, como la ley no me obligaba a hacerlo, no lo hago, ¿no? Entonces, hay que tener de alguna forma, hay que ser un poquito más sensible de lo que está ocurriendo en la cadena de suministro. Y los departamentos de compliance están preparados para poder gestionar el riesgo de terceros. Vamos a aplicar las mismas estrategias que aplicamos cuando gestionamos los riesgos internos. Quizás no. Y eso es un poco la conclusión que os voy a querer que veáis en las próximas slides, ¿no? Habitualmente los departamentos de compliance dedican la mayor parte de su esfuerzo dentro de la organización, dentro de lo que son los empleados, los diferentes stakeholders más internos con los que trabajamos y demás, ¿no? Y es donde un poco invierten más su tiempo los departamentos de compliance, en el empleado, dentro de su perímetro de control, en la relación jerárquica que hay para exigir el cumplimiento, en formaciones internas y en investigaciones internas, porque todo eso al final es mucho más gestionable y realmente es donde dedicamos nuestro mayor porcentaje de tiempo. Sin embargo, este cambio de paradigma lo que me va a hacer es que tenga que cambiar un poco mis tiempos, mi concentración e irme de alguna forma a extender mi alcance desde el punto de vista de departamento de compliance, extenderlo a la cadena de suministro. ¿Vale? Y en esta presentación voy a intentar también daros unas pistas de cuáles son los elementos que tenéis que tener en cuenta si queréis tener un sistema de gestión de la cadena de suministro robusto que cubra estos riesgos legales y reputacionales. Y aquí es donde me quería parar un par de minutos o tres en el riesgo reputacional, ¿no? Que es algo que parece que no se ve, ¿no? Los departamentos de negocio, que son los que trabajan con los proveedores, ya sea el departamento de compras, que habitualmente es el que lidera la negociación, o bien el departamento beneficiario del servicio o del producto, llámese fabricación, llámese marketing y demás, ellos como negocio, ellos la reputación no lo ven como operacional, no ve que impacta en sus objetivos y en la cuenta de resultados de lo que ellos están gestionando. Y ven que también que como es un tema difícil de medir, pues al final no se pueden poner los mismos niveles de exigencia que en los elementos más operacionales, como es el entregar con calidad y en el tiempo correcto, algo que sí que es más tangible, ¿no? Y al final ellos piensan, los departamentos de negocio, que si hay un riesgo reputacional con algo que haya sucedido, pues a través del departamento de comunicación se gestiona como una comunicación que pueda aparecer en los medios y ya está, ¿no? Pero el daño al final está hecho, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en la práctica el riesgo reputacional? Es que los clientes nos van a preguntar antes de renovar los contratos con nosotros y nos van a decir, oye, ¿qué es lo que ha pasado en vuestra empresa? ¿Qué es lo que ha pasado con uno de vuestros proveedores clave? Pensaros que ahora con el Google es súper sencillo, ¿no? Ponéis el nombre de la empresa nuestra A y ponéis el nombre de un proveedor B
y aparece directamente ya el link primero, que es el evento o la alerta o el suceso que ha ocurrido en el proveedor B y te vinculan directamente con él, ¿no? Con lo cual es normal que los clientes, antes de renovar sus contratos, ahora ya vayan a preguntar. Entonces ya el departamento de negocio ya le va a prestar un poquito más atención. También puede suceder de que no nos demos cuenta, pero los proyectos nuevos que queremos lanzar se ralentizan sin motivo aparente. Si no tenemos ese sistema de control y ha habido ese impacto reputacional, a lo mejor, como no lo sabemos medir, sí que podemos tener un indicador. Es que algo está sucediendo que nuestros proyectos se ralentizan sin haber un motivo aparente. ¿Vale? El talento también nos podemos ocurrir de que si no le estamos prestando atención al impacto reputacional, tengamos dificultad en quedárnoslo. Y aparte luego los inversores también pueden pedir explicaciones, ¿no? Con lo cual, la reputación es algo que se trabaja, que cada empresa la trabaja, que cuesta mucho ganar unos puntos en índice de popularidad y cuesta unos segundos en perderlo. Y para ilustrar esto, he querido crear un caso ficticio, de una empresa que he dado a llamar aquí Energlobal, ¿vale? Que un poco intenta mostrar qué puede pasar cuando la alerta llega fuera de tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de esta empresa, es una multinacional, que en principio es una multinacional robusta, bien construida, pongo aquí bien hecha, es una empresa europea del sector automoción, con una cadena de suministro que llega hasta la India y que tiene un discurso dentro de su empresa ético, lo tiene sólido, de hecho en su página web tiene una parte declarativa muy importante y demás, con lo cual la impresión, si quiero trabajar con ella, pues de alguna forma es inicialmente muy, muy buena, ¿vale? Pero a partir de ahí sucede algo, un evento que ocurre y que le da publicidad lo que es la prensa local. En India, un lenguaje que no controlamos, pero que además de la empresa local hay algún otro tipo de organización, le he quedado aquí en llamar un observatorio sectorial, que le empieza a dar publicidad y verosimilitud a algo que ha puesto la prensa local. Quizás no se menciona directamente la empresa con nombres y apellidos, pero se guía a que algo ha sucedido en un proveedor que se encuentra en la India. Este evento no lo hemos capturado a tiempo y en 48 horas ya no es un problema que tiene el proveedor en la India, sino que ha llegado a nuestra empresa y que un periodista llama a nuestro departamento de comunicación y que en ese momento se organiza un comité ejecutivo rápido porque están los clientes preguntando. Y aparte tenemos, lo dicho, dependiendo del país que nos encontremos, podemos tener un riesgo legal por no haber detectado o no haber tenido un sistema que sea capaz de detectar una señal de alerta a tiempo. Y a partir de aquí, con urgencia, tenemos que tomar he puesto 3 opciones, ¿no? Y ninguna es perfecta. Cortar la relación con ese proveedor, investigar y intentar remediar de una forma así rápida o continuar con unos controles un poquito más robustos de lo que estamos teniendo, ¿no? Y la pregunta que nos llegará es, ¿por qué este riesgo no ha estado mejor gestionado? Cuando la alerta llega desde fuera, ya no está gestionando un riesgo, está gestionando una crisis. El tiempo de decisión se comprime, las opciones de maniobra se reducen y el compliance actúa de una forma reactiva, con lo cual la empresa ya no decide por libertad, sino está decidiendo bajo presión. Pues esta es una no buena práctica que espero un poquito más adelante os pueda dar unos tips de cómo podéis intentar, por lo menos, tener un programa de cumplimiento básico relacionado con la cadena de suministro. Después de ver este primer caso, es tentador pensar que el problema ha sido del proveedor o del país o incluso una mala decisión puntual. Pero antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero que nos fijemos en algo muy concreto. En el caso que acabamos de ver, estamos hablando de un proveedor relevante, integrado en una operativa con contrato, cláusulas éticas y una relación estable, no de un actor marginal. Hablamos de un país y de un contexto operativo concreto, con fricciones conocidas y con riesgos que ya asumimos desde el punto de vista de la organización cuando decidimos ir a India a proveernos de esos servicios, ¿no? Es decir, no hay nada extraordinario en los elementos del caso. Y entonces la pregunta es,
ostras, si la pregunta no es si este riesgo podía ocurrir, que sí que podía ocurrir, porque sí que es cierto que nos estamos exponiendo un poquito más, sino que ¿por qué nos hemos enterado a tiempo? Y en el siguiente caso veremos un ejemplo un poco diferente, que sí en este caso la empresa se entera antes. Este caso es más un caso cuando se detecta antes de ser público o de ser muy público, entre comillas. Aquí estamos hablando de Norgrid Solution, que es una multinacional que también está bien constituida y demás, y que su cadena de suministro se está convirtiendo cada vez más compleja en países como Asia o en continentes como Asia y como África, ¿no? Tiene, en cambio, un canal de denuncias accesible a los proveedores en los idiomas local del proveedor y con un alto nivel de confidencialidad. Y es capaz de monitorizar de una forma continua señales externas. Y en este caso, lo que sucede es que recibe el canal de denuncia, que de alguna forma por alguien de ese país en idioma local, recibe una alerta de un empleado de un proveedor logístico nuestro que está haciendo pagos en las aduanas para acelerar los pasos de una forma que no es correcta. En este caso no hay prensa, no hay observatorio, no hay clientes preguntando. La empresa se entera incluso antes de que se entere el mercado. Y aquí, de alguna forma, la clave a partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos, no? Pues es activar un protocolo interno para poder investigar lo que está sucediendo, verificar de una forma discreta qué es lo que esa denuncia que nos viene a través del canal, intentar conectar directamente con el protector, siempre protegiendo al denunciante, y en este caso no necesitaremos convocar el comité de crisis ni una comunicación, digamos, de alguna forma externa, de forma reactiva a lo que ha sucedido. Son dos casos totalmente diferentes, uno que hemos llegado tarde y otro que hemos llegado a tiempo. Y lo que quiero ilustraros en las próximas slides es qué es lo que podéis hacer para poder intentar llegar a tiempo. Aquí ya he dado una pequeña pista, que es tener un canal de denuncia abierto a los proveedores, pero hay más cosas que podemos hacer para tenerlo en cuenta. Lo que se le suele pedir al departamento de compliance es que sí, que actúe con rapidez, pero que no frene las operaciones, que sea flexible ante las realidades que ocurren en cada país. Oye, mira, ya sabemos que en países de alguna forma del Medio Oriente hay una cierta discriminación a la parte de la mujer y demás, no lo tengáis muy en cuenta y demás, ¿no? Nos piden soluciones puntuales si hay algún riesgo de alguna operación y, por favor, intentar que el problema no escale. Pero realmente el negocio, la función de negocio no necesita eso, necesita otras cosas. Necesita enterarse antes de que el riesgo sea visible, necesita tener margen de maniobra para decidir sin tener presión externa y necesita opciones reales, no decisiones defensivas. Y tiempo para proteger la relación con los clientes, con los socios o con los estamentos reguladores. A Compliance se le pide que apague incendios, pero su mayor beneficio es evitar de que el incendio empiece, ¿no? Evitar sorpresas cuando el negocio aún puede decidir. Y aquí viene un poco la slide para indicaros cuáles son los elementos que tendría que tener un programa de cumplimiento para la cadena de suministro. De alguna forma lo he querido organizar como en 3 momentos del tiempo: la prevención, la detección y la respuesta. Una respuesta acorde y medida a la alerta en sí que haya sucedido. La parte de prevención no te va a evitar todos los problemas, pero te va a evitar las sorpresas. ¿Y de qué estamos hablando? Pues es de tener un proceso, un sistema para identificar y evaluar riesgos antes de entrar en una relación comercial con un determinado proveedor. El tener definidas unas políticas y unos códigos de conducta, decirle claramente al proveedor cómo esperamos que él se comporte y se comporte como empresa y con su gente, de alguna forma. Que tengan algún plan de formación y de concienciación para los diferentes dominios de riesgo que he comentado anteriormente. Y que tengan responsabilidades, que no solo sea un programa de formación, sino que realmente exista alguien, una persona responsable dentro de la empresa en caso de que suceda algo para poder reaccionar. Eso es lo que le podemos nosotros decir a nuestros proveedores
antes de iniciar una relación con ellos. El segundo momento del tiempo es la detección. Y ya habéis visto antes el ejemplo, el canal de denuncias extendido a la cadena de suministro. Permitir de que puedan empleados pertenecientes a esa cadena de suministro poder dar un reporte de algún evento que no parezca de alguna forma que cumple con las normas o con las leyes. También tener de vez en cuando auditorías internas por parte de alguna forma de nuestra empresa con esos proveedores que se encuentran, que son críticos para nosotros y que se encuentran en zonas críticas o de riesgo, como hemos comentado antes. He puesto el ejemplo de India anteriormente. También en establecer unos sistemas de indicadores y alertas y, por tanto, tener un sistema de monitoreo continuo de la cadena de suministro. Y en el último eslabón está la respuesta. Cuando ya ha ocurrido algo, ¿vale? El poder tener algún sistema para investigar de forma interna qué es lo que ha sucedido, también lo hemos ilustrado en el caso anterior, incluso el poder adoptar medidas disciplinarias y, por tanto, reforzar las cláusulas de los contratos, comunicar a las autoridades si procede, ahí habrá un momento de decisión, por eso la gobernanza es muy importante, y tener también un plan para la corrección de los fallos de control y la mejora continua del modelo, porque quizás nuestro modelo ha fallado y lo podemos mejorar. ¿Vale? Estos serían para mí, son diferentes elementos, pero organizados en estas tres líneas del tiempo, en prevención, detección y respuesta. Y a partir de aquí os voy a dar, digamos, como un par de ejemplos, si lo queréis, si lo podemos llamar así, ¿no? Por ejemplo, es interesante el poder crear un cuestionario, ¿no? Que se llama KYS, Know Your Supplier, que es una información, capturemos cierta información antes de iniciar una relación comercial con ellos. Información básica acerca de la compañía, información básica acerca de los accionistas principales / propietario de la compañía e incluso de datos del comité ejecutivo. Porque luego hay en el mercado herramientas que permiten rastrear si o bien a nivel compañía o bien a nivel accionista propietario o bien a nivel persona, individuo del comité ejecutivo está involucrado en algún elemento que pueda ser una alerta anticipada de algo que pueda suceder, ¿vale? Con lo cual, inicialmente os sugiero este cuestionario que deben de rellenar los proveedores y que a partir de ahí hemos de buscar un partner, una herramienta que existe en el mercado, que las hay de diferente nivel, donde tú metes estos datos y te devuelve si están incluidos en listas de sanciones globales, si están en los medios de comunicación, han aparecido en algún tipo de evento y demás, ¿no? Esas herramientas existen, pero os doy aquí una idea que es el cuestionario, el Know Your Supplier Questionnaire. Y lo siguiente que os quería dar un poco como ejemplo, hemos hablado antes de monitoreo de forma continua y aquí está puesto de alguna forma en diferentes pasos cómo sería un sistema de gestión de alertas, ¿no? Que primero ha de empezar con la detección de la alerta en sí. La detección de la alerta tiene que estar basada en tener esa información de compañía y de empresa más o menos actualizada, que se puede capturar por el cuestionario y utilizando principalmente herramientas que ya existen en el mercado a diferente nivel, que chequeen la información con la lista de personas o empresas sancionadas, con listas de monitoreo o seguimiento. PIP es si son gente relacionados con temas políticos y, por tanto, quizás hay que tener un poco más de cuidado y con las noticias negativas que nos podamos encontrar en los medios de comunicación. El primer paso es la detección. En el caso de que veamos una alerta, de que salga una alerta, a partir de ahí tenemos que definir unos criterios de evaluación claros de qué es rojo, amarillo y verde. En esos criterios incluir el impacto reputacional, trabajar con el departamento de comunicación e incluso, si es posible y tenéis expertos de alguno de estos subtemas que he comentado anteriormente de los dominios de riesgo dentro de vuestra organización, tenerlos como persona consultiva. Y a partir de ahí, si lo hemos analizado, emitir una recomendación a la función de compras, que es continuar la relación con el proveedor de forma normal, continuarla de forma normal, pero incluyéndolo en una lista de supervisión
hasta este momento, continuar la relación con ellos, pero incluir un plan de remediación o crear un plan de salida para finalizar la relación comercial con él. Es posible que en un punto, si las decisiones son drásticas, amarillas o rojas, sea necesario la arbitración, ¿no? Por parte del responsable de la función de compras o incluso llevarle al comité de compliance. Y ya me gustaría cerrar, ya estamos con el tiempo creo que límite, hacer una especie de wrap-up de todo lo que hemos estado comentando hasta este momento. La conclusión es que no es el riesgo, sino el cuándo te enteras, es la diferencia entre gestionar riesgos y gestionar crisis, ¿no? Y así como grandes puntos es que ya los riesgos de la cadena de suministro ya no son periféricos, sino que son operativos, legales y reputacionales. Y casi siempre llegan antes por fuera que por dentro. Lo que comentaba antes de que no compiten las empresas, sino las cadenas de suministro, y eso hace que tengamos que tener más resiliencia, ética y capacidad de reacción, y tienen que formar parte de la cadena de valor de dicha cadena de suministro. El problema no es que el riesgo exista, el problema es detectarlo tarde, cuando la decisión ya no es estratégica, sino que ya es una actitud defensiva. El departamento de compliance aporta más valor antes de la crisis que durante el momento de la crisis. Y esa parte de prevención y detección temprana te da un margen de maniobra para el tercero. Los terceros, la cadena de suministro, también tienen canales, reglas y voz, y un programa creíble incluye a la cadena de suministro en prevención, detección y respuesta. Y por último, que las organizaciones maduras no improvisan, sino que tienen criterios claros, opciones preparadas y roles definidos. La pregunta no es, y ya como finalización por mi parte, Juan, Angustias, os dejo ya a vosotros con el tema de preguntas. La pregunta no es si habrá una alerta en la cadena de suministro, seguro que la habrá. La pregunta es si la organización se va a enterar antes de tiempo, se va a enterar a tiempo antes de decidir. Y aquí me gustaría pausar a Juan y dar voz, si es que es el caso, a preguntas que puedan tener los asistentes. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Emilio, por compartir tus conocimientos y tu experiencia con todos nosotros. También insistir a las personas que quieran aprovecharse de tus conocimientos y hacer alguna pregunta, pues en el módulo de preguntas que lo pueden ir planteando y yo las voy a ir leyendo conforme nos las vayan indicando. Y bueno, antes de dar, luego al final de las preguntas, pues también daré una serie de recomendaciones desde la Asociación Internacional para la Cooperación y la Prevención de Fraude para, bueno, pues seguir en contacto con las personas. Yo voy a abrir el fuego, Emilio, pues el título es Alertas en la cadena de suministro y yo quería preguntarte, ¿quién son las personas bueno, dan el alta de esas alertas en la cadena de suministro, ¿no? ¿Quién son? ¿Es el área de compliance? ¿No son? ¿Cómo se establece dentro de una organización, como en el caso de vuestro, ¿no? De automoción, que dependéis de muchos de proveedores, ¿no? Y el entorno que tenemos actualmente de aranceles, de países prohibidos, de organizaciones prohibidas, todo eso se tiene que alimentar muy rápidamente, ¿no? Entonces, quería saber cuáles son tus recomendaciones de cómo tener actualizadas esas alertas dentro de una organización tan compleja, en este caso, pues, bueno, pues como la industria automovilística, ¿no? Pero que cualquier organización tiene que tener actualizado esos entradas, ¿no? Ese cambio de regulación a nivel mundial o esos escenarios, ¿no? Sí, pues no, muy buena pregunta, Juan. Yo aquí te diría, si tienes implantado este sistema de gestión de riesgos de la cadena de suministro en lo que implica a la parte de compliance, en uno de los elementos anteriores ya he dicho, lo primero que antes de iniciar la relación comercial con tu primer actor, con tu proveedor principal, tienes que de alguna forma capturar una información básica y esa información básica luego la puedes utilizar a través de proveedores que hay precisamente preparados para eso, para introducir los datos y ellos te devuelven lo que hay ahora mismo disponible en fuentes abiertas de información. Si se están incluidos en sanciones, están incluidos en listas de seguimiento o incluso si han salido noticias en los medios de comunicación. Con lo cual, mi primer consejo sería el buscar este partner externo, que los hay y muchos, con diferentes niveles de coste, como para que te permitan de alguna forma llegar hasta el origen, ¿no? Intentar. La otra forma de recibirlo es a través de ese canal de denuncia.
ese canal de denuncia que permita a alguien más local el poder dar una alerta, ¿no? Y el recibirla, ¿no? Y al final, el que es el que ha de recibir estas informaciones, o bien la primera opción o la segunda, es el departamento de compliance. Ese es el que tiene que de alguna forma definir el procedimiento y ser el punto de contacto tanto o bien para las alertas que vengan a través de la herramienta externa o bien a través del canal de denuncia, con lo cual es el departamento de compliance. Muchas gracias. Aquí nos plantea Natalie Ortiz una pregunta. El presidente Petro, el presidente de Colombia, ha sido incluido hace algunas semanas atrás dentro de las listas Clinton. ¿Qué afectación tendría para una compañía venderle bienes y servicios a él como persona natural? Yo, al final depende del contexto de cada país, ¿no? De alguna forma que vaya a tratar, ¿no? Pero yo diría que aquí inicialmente el mayor impacto es el impacto reputacional, de alguna forma. Y para eso yo lo que sugeriría es trabajar con el departamento de comunicación y ver si el seguir trabajando, el trabajar o no con esta persona que está incluida en la alerta o no, con el país y demás, realmente voy a salir señalado o es algo que de alguna forma se va a convertir en una práctica que la mayoría, nadie va a hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que el departamento de comunicación es el que puede ayudar en este caso para influenciar o para sugerir qué acción es la que tomar, ¿no? Quizás nos interese, y eso lo he dicho más los expertos del departamento de comunicación, ser los primeros que a nivel de declarativo digamos no vamos a trabajar o no vamos a ir a través de esta vía, quizás. Pero yo creo que quien más expertise tiene para ayudarnos en tomar la decisión es el departamento de comunicación. Muchas gracias. También nos pregunta Sonia Alonso, bueno, aparte de agradecer tu presentación, ¿cómo gestionas los falsos positivos cuando haces el monitoreo de los proveedores? En algunos casos como asiáticos, como así es complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso en el cuestionario realmente no ha habido tiempo suficiente, tampoco he ido a los detalles, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de personas, la información que capturamos es su nombre, claro, el señor se puede llamar John Smith, ¿vale? Pero intentamos capturar información como el género, si lo quieren dar, para saber, porque en determinados países los nombres nosotros no terminamos de saber si es hombre o mujer, de alguna forma, por lo menos para intentar ayudar a eliminar los falsos positivos, el año de nacimiento o el tipo de edad que pueda tener y el país de residencia. Son tres elementos que pedimos y que no están obligados a darnos esa información. Si lográramos tenerlos, yo creo que se podría afinar muy mucho para evitar falsos positivos. En caso de que no sea el caso, pues hay que hacer una investigación mucho más manual. Y si hay que ir al proveedor a que nos dé a que en el caso de que surja la alerta para intentar evitar, intentar evitar que sea un falso positivo, para saber realmente que la persona hace un match o no hace un match, pues a lo mejor hay que pedirle su enlace de LinkedIn, no sé, hay que bucear a través de los medios de comunicación. Pero sí que es cierto que es un riesgo el poder tener alertas que no son correctas y de alguna forma y penalizar a alguien por algo que es incorrecto es doblemente injusto, ¿no? Vale. Bueno, Carlos León González nos felicita al ICPF por estas iniciativas de contar gente tan importante como tú que compartan su experiencia y la verdad es que es estupendo pues esta gran familia de lucha contra la corrupción y el fraude pues que la vayamos compartiendo estos conocimientos y estas buenas prácticas, ¿no? Gracias, Carlos, por tu ánimo. La siguiente pregunta es Rosa Alvarado, nos pregunta eh, si un proveedor que hemos utilizado anteriormente, pero ha transcurrido más de 6 meses de la última investigación, ¿debemos hacer una investigación en cada transacción o hay un periodo donde damos validez a la revisión del proveedor, ¿no? Al análisis que hemos hecho de cada proveedor? Sí, sí, eso también es una buena pregunta. Yo diría que si con ese proveedor ha habido algún evento o no ha habido algún evento en el pasado, aunque sea un evento que luego ha finalizado sin ningún tipo de, porque ha podido haber alguien del comité directivo que aparece en los medios de comunicación con una pequeña una filtración acerca de un tema de corrupción y demás, pero luego ha quedado en nada. Si es un proveedor que el registro que tenemos del pasado
es que de la relación que teníamos con él es que no nos ha causado ningún tipo de problema. Lo ideal es incluirlo en el sistema de monitoreo continuo. Lo dicho, yo siempre lo digo que también dependiendo del número de proveedores que tengáis, de la cadena de suministro, pero como al final este tipo de herramientas miran más allá de lo que es el primer nivel, sino la cadena de suministro, estos sistemas de monitoreo continuo te mantienen al proveedor activo en la base de datos y te van a dar alertas en cualquier momento. Con lo cual yo diría, si con el proveedor no ha habido ningún evento negativo en el pasado, no creo que porque haya pasado un cierto tiempo haya que volver a hacer un nuevo análisis. Lo que yo recomendaría es tenerlo incluido dentro del sistema de monitoreo continuo y que sea el propio sistema el que se encargue de hacerlo en tu nombre. Vale, gracias. La siguiente pregunta es de Aldo Madruga. Eh, Ante un caso de fraude cometido por un trabajador de tercero, en este caso de la cadena de suministro, ¿qué recomendaciones das para antes y durante la investigación? ¿Hay que establecer la limitación al no ser el trabajador de la empresa? ¿Y cómo gestionar este posible conflicto de intereses, ¿no? De reputacional del proveedor y de la empresa contratante? Claro, es que aquí lo que se nos va a pedir primero es explicaciones si realmente hemos de alguna forma en cuando iniciamos la relación con este contractor o con esta persona subcontratada y demás, de alguna forma tuvimos de alguna forma un filtro, una documentación donde él pudo de alguna forma dar ok a nuestro código de conducta, a la forma que se tiene que comportar y demás, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que tenemos que cubrirnos teniendo en el momento del onboarding de ese externo, tener unos mínimos donde estamos notificando de qué, desde el punto de vista de compliance, de qué es lo que esperamos de esa persona. Una vez que ha sucedido el evento y si realmente la persona ha cometido el fraude y ha sido condenado, durante el proceso que haya judicial o no, aquí es muy importante también el departamento de comunicación, el que nos ayude a medir el riesgo reputacional que va a tener. Si es algo que va a salir en la prensa, hay riesgo o no, porque si no, si es el caso, tendremos que, si no, que apartarlo de forma temporal hasta que haya una resolución. El poder anticiparnos a todo esto, lo que nos permite es, en vez de tener acciones reactivas, sino tener ya preparado cuáles son cómo reaccionaremos en las diferentes circunstancias, ¿vale? Con lo cual es importante, lo mismo que ha comentado el que ha preguntado, el tener de alguna forma ya mapeado las diferentes circunstancias que me puedo encontrar y el cómo debería de reaccionar. Muy bien, gracias. Patricia de Miguel abrió aquí otro melón importante. ¿Cómo hacemos el seguimiento de empresas subcontratadas por nuestro proveedor? Mm. Esa cadena. Porque, Sí, eso es bastante complejo. A fecha de hoy, lo dicho, hay regulaciones como es la europea que está queriendo ponernos una presión, lo que es la directiva, la CSDD, quiere ponernos responsabilidad en la cadena completa de suministro, lo cual es un tema bastante complejo. ¿Vale? Entonces, yo más que podamos encontrar una solución mágica a eso, lo que tenemos de alguna forma es que poner presión en el proveedor de primer nivel. Si el proveedor de primer nivel conseguimos que actúe de una forma similar a la nuestra, conseguiremos de que él vaya traspasando este mensaje a sus diferentes eslabones de la cadena de suministro, porque muchos proveedores no nos van a querer decir quiénes son sus proveedores de materias primeras, ¿vale? Con lo cual yo creo que el nivel de concienciación en el proveedor de primer nivel creo que es importante porque eso puede ir como un río a los siguientes. A partir de ahí, el tener esos canales de denuncia a nivel local, el saber que de alguna forma un proveedor X, que no es proveedor mío, tiene relación con el proveedor mío y el ver que puede haber ahí un impacto. Pero realmente es un tema complejo. Habría que pedirle, la forma más perfecta de hacerlo sería que el proveedor te desvelara su cadena de suministro. Y esos algunos lo harán y otros no lo harán. Porque si es eso, lo puedes incorporar en tu sistema de monitoreo. Lo difícil aquí es la captura de la información, de cómo es la cadena de suministro y quiénes son los diferentes eslabones. bueno, sí, efectivamente. Yo creo que también cuando hacemos contratos con nuestros proveedores, en los acuerdos estos que tenemos, lógicamente tratamos de minimizar nuestra responsabilidad
más allá de este primer escalón, ¿no? Y atribuirle... Pero bueno, la parte reputacional nunca te la vas a poder gestionar adecuadamente. Podrás sanciones económicas, pero si te salpica algo es muy difícil, como comentas, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Hay un asistente anónimo que hace un comentario, ¿no? De sanciones unilaterales y claramente basadas en un posicionamiento político extremo como la dirigida a Estados Unidos. Bueno, Mm, pues tenemos ahora mismo bastantes casos, pero al final, ¿no? Lo que pone es las listas OFAC ya no sí. pueden ser un estándar universal sobre personas designadas, ¿no? La verdad es que están cambiando mucho la Tienes regulación razón. y lo que decías tú de la FCPA también ahora, pues incluso un poquito de stand-by, ¿no? De lo que tienen. Es decir, que tú cómo gestionas esta reputación o estas cosas, estas listas que a las que teníamos que antes no nos acogíamos nos abrazábamos y ahora pues nos dan un poquito de yuyu, ¿no? A la hora de ponerlas delante como prioridad máxima. Pues tiene difícil respuesta. Al final yo creo que lo que muchos estamos esperando es que esto haya sido un efecto muy transitorio y puede que a partir de final de este año la cosa pueda intentar volver a algo parecido a lo de antes. Si no, el daño que se está haciendo a todos aquellos que estamos intentando impulsar el actuar de una forma correcta, cumplir las leyes y demás, nos lo van a poner muy difícil, ¿no? De alguna forma, el impacto que está habiendo precisamente en el FCPA en los cambios que se quieren implantar y demás, el eliminar determinados tipos de situaciones que antes todos las teníamos muy ya metidas en la cabeza y demás, nos ha hecho a los departamentos de compliance bastante daño, con lo cual yo creo, no tengo la respuesta, rezar un poco para que esto sea un tema transitorio y que pronto vuelva a la normalidad, que es por lo menos como estaba antes, y que no dañe reputacionalmente a todos los esfuerzos que estamos haciendo justo en la dirección contraria de lo que ahora parece que va. Muy bien. Y vamos a concluir con la pregunta de Natalie Ortiz Niño, Mm. que te preguntaba en USA o en UK o Reino Unido, ¿no? Europa, hay una ley o regulación muy estricta para el tema de riesgos. ¿Cuál es su nombre? Si podía. Bueno, en US es la FCPA principalmente, en UK está el UK Bravery Act y en Alemania, por ejemplo, también está el German Bravery Act y principalmente en los países europeos lo que nos viene es la CSDDD, que es la que quiere la directiva de due diligence que nos quiere obligar a que tengamos responsabilidad en la cadena de suministro, de suministro total, ¿no? Eso es un poco lo que hay así más vigente. Bueno, Emilio, si no te importa, luego si quieres en el chat lo puedes poner y así lo tienen también acceso pues todas las personas asistentes, ¿no? Pues Perfecto. nada, agradecerte, Emilio, una vez más desde la Asociación ICPF el que haya abierto este año 2026 con este tema tan importante, porque antes las empresas tenían todos sus trabajadores, pero hoy la parte de ninguna empresa está exenta de tener proveedores y proveedores muy esenciales y además a nivel global, con lo cual pues el que nos hayas abierto un poquito de luz por dónde nos pueden venir los problemas en esta cadena y dónde tenemos que tener el foco, pues te lo agradecemos mucho. Decirle a los más de 130 asistentes que hemos tenido en directo durante tu ponencia, pues que todos los que han asistido recibirán su certificado de asistencia, que les vale también como CPE, y bueno, en los próximos días, y también que tu ponencia y tu documentación la compartiremos en la página web del ICPF y tendrán acceso pues también en los próximos días la gente que quiera profundizar y también tendrán tus datos, ¿no? Vas a poner tu correo electrónico también por si alguien quiere Lo he puesto en el chat, pero lo voy a incorporar en la en presentación la donde pone el presentación. LinkedIn, donde pone digamos, la conexión de LinkedIn. Debajo lo añadiré, con lo cual estará disponible para todos también en la documentación. Sí, pues ahora quería yo comentar una pequeña cosa. Deja de compartir si no te importa. Ah, bueno, ahora me parece que puedo compartir. Sí, he parado, creo. ¿No? No he parado. Vale. Bueno, lo digo en voz, ¿no? Que en la página web de la asociación del ICPF tenemos que en la página web
bueno, tienen acceso las personas también, terceras personas que no se han registrado, tienen acceso a bastante información, entre ellos pues también estamos poniendo en la parte libre noticias y la parte de las Martes Class, pero si se registran con que su nombre y tener un correo electrónico y una password, van a tener acceso a mayor información. Por lo tanto, bueno, pues desde aquí os solicito que si queréis tener más información y estar más en contacto con esta comunidad, pues que os registréis directamente. Las personas que ya son socias o que tienen el certificado internacional de experto antifraude, que se registren con su correo electrónico porque ya los va a identificar bueno, pues la página web y tendrán, como digo, pues ya parte de la información cargada. Es solamente tener usuario y contraseña para acceder a la información de la página web. Y nada, agradecerte, Emilio, una vez más tu participación y convocar a todas las personas para en febrero, el 26 de febrero vamos a tener un congreso, va a ser esta vez en España, con lo cual el horario para la mayoría de los latinoamericanos pues es de madrugada, pero bueno, vamos a tener un congreso y lo que vamos a aprovechar es por la tarde de España, que si es por la mañana en Latinoamérica, realizar la Martes Class que puedan tener acceso a todas las personas bueno, pues seguir en contacto pues toda esta comunidad que tenemos desde el ICPF. Muchas gracias a todos y nos vemos en febrero. Gracias. Mil angustias. Sí.